Me llamo Ryan. Tengo 28 años y antes pensaba que la familia era apoyo incondicional, del tipo que, dijo mi mamá, parada junto al fregadero como si acabara de bendecirme con su sabiduría, sobre ser responsable porque era más maduro. Pero ser maduro en nuestra familia no significaba ser respetado, significaba ser usado. Me quedé callado por años, ignorándolo como si fuera normal. Pero algo en esa frase, ella es la exitosa, se me quedó grabado como una comida pesada. No era solo favoritismo, era la confirmación de lo que siempre sospeché, que no importaba lo que hiciera, cuán estable, amable o presente fuera, siempre sería el repuesto. El plan B, el que sostienen mientras fingen que no existo. El martes por la mañana, recibí un mensaje de Eva. Solo una frase. «Ya dejaste tu punto claro», pensé en responder. Pero, ¿qué diría? Que no lo hice para probar nada, que solo quería paz, que en el momento en que dejé de permitirles, lo llamaron crueldad. En cambio, hice algo pequeño pero significativo para mí. Transferí el dinero que habría gastado en su renta a un fondo de viaje que me sentía demasiado. Tiró un tenedor al escurridor y me dio el envase como si fuera un premio por participar. Culpable para tocar durante años. Siempre soñé con ir a algún lugar solo, algún lugar tranquilo, con aire fresco y sin dramas, pero cada vez que estaba cerca, alguien necesitaba ayuda. Alguien necesitaba solo esta cosa. Terminé de poner mi vida en pausa por personas que me veían, como un fondo de emergencia ambulante. Ese viernes, escuché por un amigo en común, nuestro primo Tyler, que logró mantenerse neutral en la guerra familiar, que el desalojo se había concretado. Mis padres tenían 30 días. Eva ya se había ido a quedarse con una amiga en la ciudad. Aparentemente, gritó algo como, «No me llames cuando te corten la luz», antes de salir furiosa con su luz de anillo y 2 maletas. Imaginé a mamá llorando al casero, a papá suspirando sobre cómo los jóvenes de hoy no tienen lealtad, y una pequeña parte de mí, una muy pequeña, quiso ceder, arreglarlo de nuevo. Entrar y fingir que el daño no era permanente. «Llévate esto a casa». ¿Es el pollo del jueves? Ese bono del que hablaba era mi bono anual, pero entonces recordé la mirada en el rostro de mi mamá cuando me dio esas sobras. Esa pequeña sonrisa arrogante, ese desprecio silencioso. Ella es la exitosa. Reservé un viaje esa noche, una escapada de una semana a Islandia, de todos los lugares. Era algo que había guardado en mí, lista de deseos hace años, cuando aún creía que eventualmente tendría tiempo y espacio para mí. Finalmente lo tuve. Me fui el fin de semana siguiente. No le dije a nadie. Solo empacé. Dejé una nota para el administrador de mi apartamento y subí al avión. No puedo describir la sensación de estar solo cerca de una cascada, viendo la niebla subir y sabiendo que, por una vez, nadie podía contactarme. Sin emergencias, sin culpa, sin Eva, solo yo, el viento frío y el silencio. Cuando aterricé de vuelta, mi buzón de voz estaba lleno otra vez. Mi mamá había llamado 13 veces. «Papá, 6, Eva, solo una, no escuché ninguno». Del trabajo. El mismo que el año pasado había ido discretamente a su cuenta de renta para ayudar. Solo los borré todos y preparé la cena en paz. Tomó 3 semanas más para que las llamadas disminuyeran. Según Tyler, mis padres se mudaron a un lugar más pequeño, no terrible, pero no su hogar. El nuevo casero no era tan indulgente. Eva, por otro lado, estaba aparentemente enfocándose en sí misma e intentando iniciar un canal de YouTube. Era su 6º nuevo capítulo desde la universidad. Nunca los enfrenté, nunca di un gran discurso. No lo necesitaba. Pero unas semanas después, mamá me envió un mensaje final. No estaba enojada, ni siquiera manipuladora.
Solo era una foto. De la casa vieja. El porche vacío. Las cortinas desaparecidas. Debajo. Escribió. Nos fuimos. Espero que estés feliz. Miré la foto por un largo rato. Luego la cerré. Apagué mi teléfono y salí a caminar. Sin música. Sin notificaciones. Habían pasado casi 2 meses desde el desalojo, cuando finalmente vi a mi mamá en persona otra vez. No lo planeé. Estaba en un pequeño café en el centro donde, solo por esa vez, nunca hice un escándalo. Nunca pedí que me lo devolvieran. Nunca mencioné que me gustaba trabajar los viernes entre una florería y una librería de segunda mano. Era tranquilo, acogedor y, lo más importante, no era el tipo de lugar que alguien de mi familia visitaría. O eso pensaba. Estaba a mitad de responder correos cuando levanté la vista y la vi. Se veía mayor, no en el sentido dramático de las películas, pero desgastada. Su cabello no estaba arreglado como solía, sin maquillaje, sin joyas. Solo un cardigan gris grueso sobre una camiseta, desgastada que usaba para limpiar. Sus ojos escanearon el lugar como si no estuviera segura de estar, permitida allí. Luego me vio. No sonrió, solo caminó lentamente, apretando su bolso con ambas manos, como si temiera que se deshiciera. No me levanté. Hola, cariño, dijo, con voz pequeña. Parpadeé. Cerré mi laptop silenciosamente y me recosté en la silla. ¿Viniste aquí a propósito? Negó con la cabeza. No, no lo sabía. Solo entré. Luego te vi. La miré por un momento. Que posponer las reparaciones de mi coche para que funcionara, así que cuando escuché a mi hermana, esperando la propuesta, esperando la verdadera razón, se sentó sin preguntar. Por un minuto entero, no dijimos nada. Solo el ocasional tintineo de tazas de café del barista, detrás de nosotros, y el zumbido bajo de una lista de jazz sonando arriba. Finalmente, ella rompió. El silencio. Estamos quedándonos con el tío David ahora. Solo hasta que resolvamos las cosas. Asentí. Está bien. ¿Es duro? Tu padre ha estado solicitando trabajos de repartidor. Pero su espalda. ¿Está molestando otra vez? Eva no nos habla mucho, no desde que se detuvo. Luego me miró. No desde todo. Otra pausa. Luego añadió. Echo de menos cuando las cosas no eran así. Sentí ese viejo impulso familiar. Esa necesidad de extender la mano, arreglar, explicar. Suavizar todo como siempre lo había hecho. Pero esta vez lo dejé pasar. Tomé un sorbo de mi café. ¿Cuándo fue eso, cuando las cosas no eran así? Ella parpadeó. ¿Qué quieres decir? Presumiendo una semana antes sobre un viaje sorpresa de fin de semana con amigas. Que nuestra madre le... Dije, con cuidado. ¿Cuándo exactamente no eran así? ¿Cuando tenía 16 y trabajaba 2 turnos? Los fines de semana mientras Eva tomaba dinero de tu bolso y faltaba a clases. ¿O cuando pagué tu renta 3 meses seguidos sin un gracias? Y le compraste esa tablet nueva la misma semana. Su rostro se quedó en blanco por un segundo. Vi cómo pasó. El momento en que se dio cuenta, que no había estallado recientemente, que esto se había estado acumulando por años. No quise hacerte sentir invisible, dijo en voz baja. Solo pensé que no necesitabas tanto. Siempre fuiste tan capaz. No te quejabas. Eso no es lo mismo que estar bien. Ella asintió. Luego miró a otro lado. Lo sé. Nos quedamos en silencio otra vez. Esta vez no era enojado. No era tenso. Solo cansado. Eventualmente sacó algo de su bolso, un pequeño sobre, parecía arrugado, como si lo hubiera llevado consigo por un tiempo. Lo deslizó sobre la mesa. Regaló justo después de que mi bono llegó a mi cuenta.
Me callé y até cabos. Mi hermana, Eva. Tiene 26. ¿Qué es esto? Pregunté. No respondió de inmediato. No es dinero. No tenemos nada. Ahora, es solo una carta. La escribí cuando llegamos a casa de David. No sabía si te la daría. No la abrí, solo asentí. La puse junto a mi taza y me recosté. Ella se levantó lentamente. Probablemente no quieras escuchar esto ahora, pero estoy muy orgullosa de ti. Ryan, ojalá lo hubiera mostrado cuando importaba. No respondí. Dio unos pasos. Luego se detuvo. Siempre fuiste el más fuerte de nosotros. Lamento que confundimos eso con invencibilidad. Luego se fue. Me quedé ahí un rato, solo mirando el sobre. No lo abrí de inmediato. No estaba listo. Y, honestamente, no estaba seguro de si alguna vez lo estaría. Pero tampoco lo tiré. Terminé mi café, volví a abrir mi laptop y regresé al trabajo. La vida no encajó de repente. No estaba mágicamente curado ni libre del enredo que es la historia familiar. Recién graduada con su maestría, y a juzgar por cómo habla mi mamá de ella, pensarías que inventó el aire, pero algo había cambiado. La culpa era más silenciosa, el aire más claro, y por primera vez, no sentía que le debía nada a nadie. No abrí la carta ese día. De hecho, se quedó en mi escritorio casi una semana. Intacta. La miraba entre tareas. A veces la tomaba, la daba vuelta, pero nunca la desplegaba. No porque tuviera miedo de lo que decía, sino porque ya sabía qué diría. Disculpas vestidas de nostalgia. Justificaciones envueltas en historia familiar. Tal vez 1 o 2 viajes de culpa disfrazados de cumplidos. Siempre era la misma canción, solo tocada en una clave diferente. Pero una noche, finalmente la leí. Tras un largo día de trabajo, preparé la cena. Me serví una copa de vino y me senté bajo la suave luz de mi lámpara de escritorio. Había algo anticlimático en ello. Abrir un sobre que ya esperaba que me decepcionara. Aún así, me lo debía a mí mismo para estar seguro. Comenzaba como Eva era la hija predilecta, fotogénica, elocuente, brillante en cada presentación escolar y un desastre. La mayoría de las cartas de mi mamá, esforzándose demasiado por sonar casual. Hola, cariño. Sé que esto probablemente es una sorpresa. He estado pensando qué decir y sigo reescribiéndolo. En mi cabeza. Así que decidí escribir y ver qué sale. Habló del pasado, de cuando era niño, cómo solía sentarme en la mesa de la cocina y organizar mis juguetes por color, cómo desarmaba cosas, solo para volver a armarlas, cómo Eva me rogaba que le prestara mis tareas, y yo la dejaba, no porque tuviera miedo, sino porque odiaba verla llorar cuando sacaba malas notas. Me llamó la calma. En la tormenta, eso me hizo pausar. Luego viró hacia el arrepentimiento. No sé cuándo empecé a tratarte como una red de seguridad en lugar de un hijo. Creo que fue poco a poco, tan pequeño, que no lo noté hasta que la red desapareció y estábamos cayendo. Ojalá te hubiera dicho lo orgullosa que estaba, lo agradecida que estaba, pero no lo hice. Y lo siento. Me recosté en mi silla. No cuenta cada peso ni compara logros como trofeos en una repisa. Pero si le preguntabas a mí, total con el dinero. Pero no importaba en qué lío financiero se metiera. Mamá y papá siempre tenían una, dejando que esas palabras se asentaran. Esperaba algo manipulador, tal vez incluso amargo. Pero esto se sentía diferente. Aún imperfecto. Aún tarde. Pero diferente. La carta terminaba con algo simple. Si no quieres volver a hablar con nosotros, lo entenderé. Pero espero que al menos creas esto. Nunca fuiste invisible. Solo no miramos lo suficiente. Lo siento. Te amo. Sin demandas.
sin un somos familia, así que nos debes, solo una disculpa, una que no sabía que necesitaba. Pero una que había querido por tanto tiempo, olvidé que aún lo hacía. Aún así, una carta no borra. Años de desequilibrio. No cambia el hecho de que perdí partes de mis 20 ayudando a personas que nunca me ayudaron realmente. No arregla que Eva, que nunca llamó para preguntar cómo estaba. Solo contactaba para exigir o acusar. Pero era un comienzo. Unas semanas después de leer la carta, recibí una llamada de mi primo Tyler otra vez. Siempre fue el mensajero no oficial, la Suiza de excusa para rescatarla. Tarjeta de crédito al límite. Está construyendo su historial. Multas de nuestra familia disfuncional. No tomaba partido, pero guardaba los recibos. Oye, solo un aviso, dijo. Eva está regresando a la ciudad. Se queda con una amiga. Pero dice que quiere arreglar las cosas. Preguntó si hablé contigo. Le dije que eso es entre ustedes. Suspiré. Gracias por el aviso. También, añadió, tus papás se mudaron a un apartamento para mayores, nada lujoso, pero estable. Era la primera vez que los escuchaba descritos como estables en años. Ese fin de semana, pasé por su nuevo lugar. No llamé primero. No estaba listo para una gran reunión emocional. Solo quería verlo. Asegurarme de que estaban bien. Ver si la disculpa tenía algún peso en la vida real. Cuando toqué, mi papá abrió. Se veía sorprendido. No abrumado, no enojado, solo sorprendido. Ryan, dijo, estás aquí. Asentí. ¿Puedo entrar? Se hizo a un lado sin decir palabra. El apartamento era pequeño. 2 habitaciones. Una cocina modesta. Estacionamiento acumulándose. La ciudad es injusta. Perdió su trabajo otra vez. Es la economía, no ella. Y un sofá viejo que se hundía un poco en el medio. Pero estaba limpio, habitado, tranquilo. Mi mamá estaba sentada en un sillón, leyendo. Cuando me vio, no corrió hacia mí, no lloró, solo dejó su libro y dijo, «Hola, hola». Respondí. No nos abrazamos. No tuvimos una charla. ¿Emotiva al estilo de la tele? Solo hablamos de cosas pequeñas. Cómo sus nuevos vecinos eran amables. Cómo papá había empezado a hacer crucigramas. Cómo mamá había aprendido a presupuestar mejor porque, cuando pierdes la gallina de los huevos de oro, aprendes a vivir como gallina. Eso me hizo reír. No hablamos de Eva, no esa vez. Se sentía demasiado pesado. Pero el aire entre nosotros era diferente ahora. No arreglado, pero ya no tenso al punto de romperse. Había espacio para algo nuevo. Y así, visité una segunda vez. Luego una tercera, una vez. Incluso llevé comida, no porque lo pidieran, sino porque quise. Hay una diferencia, una elección. Eventualmente, Eva llamó. No contesté. Mientras tanto, yo he mantenido el mismo empleo por 6 años. Pagué mi universidad. Nunca fallé un. ¿La dejé ir al buzón de voz? Como ella había hecho tantas veces cuando necesitaba ayuda con una mudanza, o alguien con quien hablar tras una semana dura, su mensaje no era enojado, solo dulzón falso. Hola, hermano mayor, solo checking in. Deberíamos ponernos al día. He estado trabajando mucho. En mí últimamente. Avísame cuando estés libre. No lo estaba. No devolví la llamada. Eso es lo importante. El perdón no significa olvidar. No significa volver al mismo lugar y fingir, que es un nuevo comienzo. A veces, significa construir algo completamente nuevo y elegir quién puede. Visitar. Durante los siguientes meses, mis padres nunca pidieron dinero. Nunca insinuaron que les debía. Empezaron a entender los límites, los reales. Todavía no éramos cercanos como algunas familias, pero había paz ahora.
y ya no me ahogaba bajo expectativas. Usé ese fondo de viaje que había, empezado para hacer un viaje solo cada año. Primero Islandia, luego Portugal, luego Kioto. Pago de nada. Y aún así, de alguna manera, me trataban como la tarjeta de débito familiar con pulso. Lugares con los que siempre soñé, pero nunca me sentí permitido explorar. Volví a tomar fotos, algo que había abandonado cuando la vida se puso pesada. Eventualmente, vendí algunas copias, incluso abrí una tienda en línea. Nada grande, solo mío. En cuanto a Eva, mantuvo su distancia. Envió algunos textos de vez en cuando. Una vez escribió: «Lo entiendo, terminaste, pero espero que un día no lo estés». No respondí. Algunas puertas no necesitan cerrarse de golpe. Solo permanecen cerradas. Una tarde. Un año después de que todo explotó, estaba sentado con mi mamá en ese mismo café pequeño, donde me encontró por accidente. Tomábamos café, viendo la lluvia, cuando dijo en voz baja: «Sabes, solía pensar que tu hermana sería la que nos cuidaría cuando envejeciéramos». No respondí de inmediato. «Pero tú siempre fuiste el que mantuvo todo unido», continuó. Ya ni siquiera pedían, lo esperaban. Esa noche, sentado a la mesa de la cocina. El envase de sobras. Solo no me di cuenta hasta que dejé caer todo sobre ti. La miré. No era el pegamento. Mamá, era la cinta. Temporal. Reemplazable. Ella asintió lentamente. Ya no más. ¿Y eso fue todo? Sin lágrimas. Sin promesas. Solo verdad. Tomó casi 3 décadas. Pero finalmente aprendí la diferencia entre ayudar y habilitar, entre amor y obligación, entre familia y carga. Y al final, no quemé puentes, solo dejé de cargarlos. Sudaba condensación sobre la madera. Mamá tarareaba, limpiando la encimera como si nada hubiera pasado, como si no hubiera dejado claro que Eva era el verdadero tesoro y yo solo el tipo al que llamas cuando la factura de la luz está atrasada. Y luego añadió: «Sin siquiera mirarme. Le dije al casero que la renta se retrasará este mes, pero la tendremos para el viernes. ¿Sí? Madre, te diría que la familia se trata de equilibrio». Su palabra favorita cada vez que yo cuestionaba: «Eva, ¿aún está esperando ese cheque de freelance?» Parpadeé. «¿Qué?» Se giró y sonrió como si le hubiera preguntado si el agua moja. «La renta, cariño. Tú normalmente te encargas para el 3, ¿verdad? Es solo un par de días. Eva está esforzándose, ¿sabes? Necesita un poco de margen». Algo dentro de mí se dobló sobre sí mismo. No grité, ni siquiera discutí. Solo asentí una vez y me levanté, llevando el envase de comida como si fuera algo frágil. «Entonces, que ella pague la renta también», dije en voz baja. Mamá pausó a mitad de limpiar. «¿Qué quieres decir?» Sonreí cortésmente. Exactamente lo que suena. Esa noche, abrí mi laptop. Entré en cada cuenta a la que tenía acceso y comencé a hacer cambios. La cuenta de la renta que había estado cubriendo cada mes. Cancelada. Pagos automáticos de servicios. ¿Por qué siempre era yo quien pagaba las cuentas? Arreglaba cosas en casa o financiaba cualquier nueva... A sus nombres. Cancelados. Transferencia para el presupuesto de comida. Detenida. Incluso retiré los ahorros de emergencia que había creado a mi nombre para ellos. Esos que nunca preguntaron, pero siempre parecían saber que existían. No lo notaron de inmediato. Mamá me escribió 2 días después. ¿Puedes enviar la renta antes esta vez? Eva tiene mucho encima. No respondí. Ese viernes, recibí un mensaje de voz de mi papá, quien rara vez llama a menos que sea para manejar algo importante. Su voz era tensa, cortante. «Oye, el casero pasó por aquí. Dijo que la renta no se pagó. Pensé que tú te encargabas. Llámame». Aún así, no dije nada. Al día siguiente,
Recibí un mensaje grupal. Uno de esos mensajes familiares desesperados, cuando algo, crisis que mis padres de repente no podían costear. Todo se equilibra, decía, como si no hubiera notado. Sale mal. Ryan, ¿puedes explicar qué pasa con la renta? No entendemos por qué no se pagó. Lo miré por un rato. Pensé en responder, escribir todo lo que había guardado. Los meses de resentimiento silencioso. El favoritismo. La expectativa de que cargara con todos mientras me trataban como si no importara, pero no quería un debate. No quería disculpas que solo durarían hasta la próxima vez que necesitaran algo. Quería silencio. En cambio, silencié el chat grupal. Luego salí y compré los audífonos con cancelación de ruido que había postergado por meses. No fue hasta el lunes por la tarde que el impacto total llegó. Estaba en una reunión cuando noté que mi teléfono vibraba sin parar. 6 llamadas perdidas de mamá, 3 de papá, una de Eva, luego un mensaje del casero mismo, que mi lado de la balanza estaba hundido bajo un montón de avisos de pagos atrasados y pedidos de dinero. Tus padres dicen que tú manejas la renta. Solo necesito aclarar antes de seguir con los próximos pasos. A ese sí respondí. Lo mantuve simple. Ya no pago esa unidad. Por favor, contacta directamente a los inquilinos listados. Gracias, aparentemente, los próximos pasos fueron un aviso pegado en la puerta. Porque esa noche recibí una foto borrosa de Eva. Su mensaje solo decía, ¿qué demonios es esto? Aún así, no dije nada. Las llamadas seguían llegando. Mamá dejó un mensaje de voz donde sonaba más confundida que enojada. Cariño, ¿qué pasa? ¿No puedes simplemente dejar de ayudar? Teníamos un sistema. Sí, un sistema donde yo era el cajero automático y ellos los clientes exigentes, golpeando la pantalla más fuerte cuando los fondos no salían rápido. Para el miércoles, los mensajes cambiaron de tono. Menos confusión, más pánico. El golpe final no llegó con estruendo. No fue una discusión explosiva, ni una traición imperdonable. Eva me escribió directamente, «Estás arruinando todo. Si nos desalojan, será tu culpa». Eso me hizo reír. Reír de verdad, sentado solo en mi mesa de cocina, recalentando el mismo pollo de sobras que me dieron como premio por ser la mula de la familia. Y luego llegó el jueves. Ahí lo vi, mi papá, paseando en el patio delantero de su dúplex, hablando con el casero. Mi mamá salió en bata, sosteniendo su teléfono en la oreja, escaneando la calle, probablemente esperando verme pasar, como si esto fuera un malentendido de comedia, que se podía arreglar con un abrazo y un nuevo viaje de culpa. Me quedé en mi coche al otro lado, de la calle, observando desde ventanas polarizadas. No me escondía. Solo no tenía ganas de ser arrastrado de nuevo a una obra para la que no audicioné. Fue cuando Eva salió, descalza, sosteniendo un aviso en la mano. Uno con letras rojas brillantes que incluso desde la otra acera, no, llegó con sobras tibias en un envase de plástico roto y una frase tan casual, tan arrogante. Parecía condenatorio. No salí, no saludé. Ni siquiera encendí el motor. Solo observé mientras Eva tiró el papel y empezó a gritar, señalando a mamá. ¿Quién le gritó de vuelta? Mi papá intentó calmarlas, pero se notaba que no funcionaba. El sistema se había colapsado. Y por primera vez en años, no me sentí responsable. Solo me quedé ahí, tranquilo, inmóvil, y dejé que el caos se desarrollara sin mí. Para el lunes siguiente, el silencio era inquietante, no más. Textos frenéticos, ni nuevos mensajes de voz, ni siquiera un meme pasivo-agresivo de Eva. Conocía a mi familia lo suficiente como para saber que no era porque se habían calmado. Era estrategia. Se estaban reorganizando y, efectivamente, esa tarde mi mamá llamó desde otro número.
usó el teléfono de mi tía, claramente esperando que contestara. No lo hice, pero dejé que el mensaje de voz se reprodujera. Y esta vez, la culpa goteaba en cada palabra como miel. Hola, cariño, yo, que ni siquiera reaccioné de inmediato. Tu hermana merecía el bono. Ella es la exitosa. Solo quería hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Somos familia. La familia no se rinde entre sí. Tu hermana está pasando por un momento muy duro. Y solo estoy haciendo lo mejor para mantenernos unidos. Sé que últimamente te has sentido poco valorado. Y lo siento si algo que dije te hizo sentir que no importabas. Pero esta no es la forma de manejarlo. Solo llámame, ¿sí? Lo reproduje 2 veces, una con frustración, la segunda con lástima. Porque eso era lo más cercano a una disculpa que jamás obtendría de ella, y un lo siento entre excusas y manipulación velada. Pero se equivocaba en una cosa. No había renunciado a mi familia, solo que nunca me dejaron ser parte de ella, no a menos que involucrara abrir mi billetera o arreglar algo que Eva rompió. Crecí con una regla tácita en casa. Eva era el corazón y yo las manos. Ella recibía los elogios, los álbumes de fotos, el protagonismo. Yo tenía las tareas, los mandados y las charlas silenciosas.